El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:11, gracias por continuar con nosotros, gracias por no haberse desconectado, claro, la noticia lo amerita, sin lugar a dudas la noticia lo amerita. El presidente Lenín Moreno acaba de hacer algunos anuncios que van a ser en materia de inmediato de una valoración con nuestro invitado, el académico Jaime Gallegos. Antes, rápidamente recapitulamos algunos de los aspectos que acaba de anunciar el señor presidente de la República. Vamos a ver. Digamos lo más importante, que podría ser materia de una valoración, habla de eliminar 7 empresas públicas, aparte de los anuncios anteriores sobre fusiones, sobre eliminaciones, reducción de aparato del Estado, etcétera, ha anunciado la eliminación de 7 empresas públicas, ferrocarriles, siembra, medios públicos, más allá de que la eliminación de la empresa de medios públicos lo anunció hace tiempo, hoy lo vuelve a anunciar. Crear Ecuador Estratégico, Correos del Ecuador, también se había anunciado antes de la eliminación de Correos del Ecuador y lo vuelven a anunciar. La Unidad Nacional de Almacenamiento UNA. TAME va a entrar en proceso de liquidación, me parece que esa es una noticia que va a traer cola, lo de TAME. Dijo que ha perdido más de $400 millones en los últimos 5 años, va a entrar en liquidación, se va a preservar las rutas que conectan lugares que no tienen alternativas privadas. Habla de que las empresas públicas que no se eliminan reducirán sustancialmente sus gastos. Habla de la eliminación del Servicio Nacional de Contratación de Obras, el SECOP, y también de Inmobiliar, que es la empresa que se encarga de administrar todos los bienes inmuebles del Estado. Habló de la eliminación o cierre de embajadas, el retorno de 10 embajadores de otras embajadas, que quedarán esas embajadas a cargo de funcionarios de un menor rango. Y vamos, me parece a mí, al tema que probablemente mayores preocupaciones nos genera a los ecuatorianos, que tiene que ver con los combustibles. El precio internacional del combustible, dijo el presidente Moreno, ha bajado en todo el mundo, pero el sistema que tenemos no permite que la ciudadanía se beneficie de esa reducción. El cambio que propone el gobierno permite bajar el precio de la gasolina extra y la Ecopaís de $1.85 a $1.75 y el precio del diésel a $1. En adelante, con la fórmula que aplicaremos, dijo el mandatario, se establecerá una banda que impida que el precio de la gasolina y el diésel suban drásticamente si el precio del petróleo sube. Hoy mismo en las gasolineras de todo el Ecuador los precios de los combustibles habrán bajado. Veamos si es cierto. Porque cuando bajó el precio del petróleo, incluso a valores negativos, resulta que la gasolina súper en el Ecuador no bajó. Eso en el plano de los combustibles. ¿Qué entiendo yo? Y eso lo vamos a explorar con nuestro invitado. Entiendo que no se va ni a focalizar ni a eliminar per se los subsidios, sino que se adopte ese sistema de bandas que inclusive el portal Primicias ya lo había adelantado y dimos lectura al inicio de este espacio de noticias. Jaime Gallegos, señor economista, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio. Muchas gracias por la invitación. Gracias, qué gusto, qué gusto. A ver, inicialmente a Jaime Gallegos lo iba a entrevistar un poco más temprano, pero al ver el anuncio del presidente de la República le hemos pedido que por favor nos atienda después de escuchar al señor presidente para hacer una valoración de estos anuncios. ¿Qué sensaciones le deja al académico Jaime Gallegos los anuncios del presidente de la República? Bien, yo quisiera partir de una pregunta como premisa, ¿no? Yo no sé qué es peor realmente, si las acciones de política económica o los efectos de esta pandemia. Pregunta que se la hago, Fabricio, y se las hago a los ecuatorianos, porque es muy válida poder distinguir cuál realmente es el foco de la problemática que estamos viviendo los ecuatorianos, ya sea de salud o ya sea de la economía. Me deja la sensación de que el presidente, desgraciadamente, sigue muy mal asesorado. Muy mal asesorado porque en función del país se tienen que hacer otras cosas y más bien
me genera mucha preocupación y mucho ruido, así como las leyes recientemente aprobadas por la Asamblea, donde prácticamente estamos institucionalizando el neoliberalismo del Ecuador de aquí en adelante, y no estamos hablando hasta terminar el gobierno. ¿Por qué dice ¿Por qué usted habla de una extensión de 4 años? Es decir, estamos gobernando más allá de las elecciones que deberíamos tenerlas, ¿no es cierto?, para poder decidir si queremos o no un cambio de rumbo en la política económica. Estamos atando las leyes ecuatorianas a una visión, ¿ya?, retrógrada de la economía que ya teníamos hace 20 años. Entonces, es la vuelta a lo mismo. Entonces, por eso yo digo que hay que hacerse la pregunta, ¿no es cierto?, ¿qué es peor? ¿La pandemia, el efecto de la pandemia sobre la economía, o realmente el pésimo manejo de la política económica? No le echo la culpa al presidente. El presidente puede ser una persona bien intencionada, ¿ya?, pero está muy mal asesorada. Y sobre todo, nosotros sabemos que detrás de estas políticas hay muchos intereses de por medio. 50% dice, es como que una familia le quitasen el 50% de su ingreso. Pero sí es precisamente lo que está haciendo el gobierno, ¿ya? Con la ley de flexibilización laboral, prácticamente lo que estamos haciendo es quitarle a una familia que tiene un ingreso, diga usted, de $400 a una, con suerte, a $220. Es exactamente lo que acaba de decir el presidente. Pero, señor presidente, entérese de lo que está diciendo. La ley que acaban de aprobar justamente está poniendo, ¿no es cierto?, el problema que es la reducción salarial en el Ecuador gracias a esta ley de flexibilización laboral. Yo no sé, Fabricio, pero si usted por favor, indíqueme como buen periodista que es, ¿en dónde está la parte humanitaria de la ley? Porque la ley tiene ese nombre, ¿no es cierto? ¿En dónde está la parte humanitaria? Seguimos confiando en que, digamos así, el revulsivo del ahorro privado va a causar bienestar. No, señores, lo que está causando es una fuga indiscriminada de capital. Y estamos garantizando, entre otras cosas, el de la deuda externa, que el presidente se ufana en decir de que gracias a esos pagos hemos podido conseguir créditos a nivel internacional, cosa que técnicamente no resiste ningún análisis, pero bueno, eso es una posición política y que podemos respetar. Pero, de alguna manera, lo que estamos poniendo en peligro, realmente en peligro, es la dolarización en el Ecuador. Y lo digo así porque si van a salir más divisas de las que van a entrar, porque fíjese, en la economía mundial no es que se va a recuperar y nuestras exportaciones no se van a recuperar. Las entradas de divisas de las remesas, por ejemplo, de los migrantes, han caído ya brutalmente, ¿no? De tal manera que estamos sujetos a los pocos préstamos que a nivel internacional nos dan. Economista, miren, lo de la gasolina. Economista, permítame. Lo de la gasolina, eso tenemos que analizarlo muy detenidamente, eso pero mismo, le puedo decir algo rapidito. A ver, eso mismo le quiero pedir, a ver si vamos analizando puntualmente varios de los anuncios, y quiero empezar por este último que usted acaba de señalar, el de la gasolina. Habla de un sistema de bandas que impida, dice el presidente, que impida que el precio de la gasolina y el diésel suban drásticamente si el precio del petróleo sube. De hecho, me imagino que esto está en vigencia desde hoy, porque creo que no dijo desde cuándo está en vigencia. Entiendo que es desde hoy. Que la gasolina extra baja de $1.85 a $1.75 y que el diésel baja a $1. Es decir, que desde hoy ya hay una reducción, pero que va a haber este sistema de bandas que va a depender, digamos, de la variación del precio internacional del petróleo y del combustible. ¿Cómo analizamos este sistema de bandas? Yo no sé si es nuevo en el Ecuador, si alguna vez se aplicó ese sistema en el Ecuador. Bien, hay algo de experiencia en ello, pero no es propiamente lo que se está planteando ahora, ¿no? Pero fíjense lo que estamos diciendo, estamos liberalizando el precio del petróleo, ¿sí? Ahora está bajo por las circunstancias actuales. Todo el mundo sabe que después de 2 o 3 años, por eso digo, estamos legislando para el futuro. Y eso es lo que preocupa, es lo que debería preocupar a los actores políticos.
Estamos legislando. Hoy el precio del petróleo está bajo y es obvio, ¿no?, que un sistema así también paguemos menos por la gasolina. Eso es a nivel mundial. Ahora, estamos camuflando estas bandas por la eliminación del subsidio. En el fondo es eliminación del subsidio a largo plazo. ¿Por qué? Porque si yo no le pone techo, digamos, ya no hay un piso, ya no hay un precio fijo, ¿no es cierto?, pero le va a poner el techo alto, ¿cuánto es? Porque se dice bandas, y está muy bonita la palabra, pero arriba, ¿cuánto se va a poner? Y van a decir la banda es el precio internacional. Entonces, si el precio internacional del petróleo mañana es 50, 60, 70 dólares, como algunos buenos economistas de nivel mundial han dicho, esa va a ser el techo del precio del petróleo ya definitivamente para futuro. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos que prácticamente estamos eliminando el subsidio a la gasolina, ¿no?, con un decreto actual para futuro, ¿no? Esto de las bandas esconde la supuesta eliminación tácita que podía haberse dado, pero como eso no es popular, ¿no es cierto?, como eso puede causar incluso una tremenda revuelta popular, se ha camuflado con esta medida. Bien, si el precio del petróleo, que no depende, el gobierno no fija el precio del petróleo, ¿ya?, ahora lo fija, digamos, los estándares internacionales de consumo y producción, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos liberalizando el precio del petróleo. Mañana pagaremos una gasolina de 3, 4 veces lo que estamos pagando ahorita. Si estamos pagando $1, vamos a pagar 4 veces el diésel. Si vamos a pagar casi $2, digamos, la gasolina, mañana va a costar $8. Esto significa entonces, en buen romance, chao subsidio. Ya no hay subsidio, economista Jaime Gallegos. No, porque lo que se está es liberalizando el precio del petróleo y anclándolo a, digamos, a la evolución de la economía mundial. Correcto. Me imagino entonces que esto, digamos, que es la principal preocupación. ¿Qué va a pasar cuando suban los precios los precios internacionales del crudo y de los combustibles? ¿El techo va a garantizar que no se vaya por encima justamente de ese techo, economista? Pero es que esa es la cosa. ¿Cómo vamos a fijar el techo? ¿Ya? Entonces, si usted es discrecional en la política y entonces usted pone un techo alto, por más que el precio del petróleo haya subido cerca de ese techo, nunca lo va a sobrepasar. Entonces, siempre estamos liberalizando el precio del petróleo. Usted me dice, es que la autoridad va a ser muy buena y las bandas van a ser muy, muy estrechas. Eso no lo dijo el presidente. Eso no lo dijo. Él solamente habló de bandas, no dijo de cuánto va a ser el piso, tampoco dijo de cuánto va a ser el techo. Me imagino yo que van a expedir algún decreto ejecutivo, algún acuerdo ministerial. No tengo idea cuál es la herramienta para establecer. Es que ahora está liberalizado y todo el mundo puede estar contento porque estamos, claro, por el precio del petróleo bajo estamos pagando poco. La gasolina ahora, con el decreto, vamos a pagar poco, mejor dicho. Pero esto es pan para hoy, hambre para mañana. Y esto seguro, porque estamos liberalizando el precio del petróleo, que es lo que, digamos, en buen romance, querían muchos. Pero esto, ¿qué le puede causar, Fabricio? Esto tiene una afectación directa al negocio petrolero ecuatoriano estatal, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que a futuro, lo que vamos a ver es que sería mucho más rentable para las empresas privadas hacerse cargo, ¿no es cierto?, de la producción petrolera nacional estatal. ¿Sí? Estamos abriendo la puerta, ¿no?, para que la rentabilidad, ¿ya?, porque con el subsidio no era posible, pero si liberalizamos el precio del petróleo y ponemos un techo alto, prácticamente lo que estamos haciendo es que el negocio del petróleo estatal se vuelva muy apetecible para el sector privado, ¿sí? Eso está clarísimo. Ahora, claro, hay que entender esto entre líneas, por eso digo, el análisis es mucho más profundo de lo que uno cree. Fabricio, lo que me sigue preocupando, a mí me parece muy bien que se destinen recursos para la pandemia y para destinar a la salud, pero es que eso le venimos reclamando al presidente desde marzo. Miren, ya pasó marzo, abril y ahora mayo, y recién estamos tomando estas medidas, por favor. Bueno, dicen que más tarde que nunca, pero bueno, aplaudemos eso.
Pero ¿y lo otro? ¿No? ¿Cómo manejamos la economía discrecionalmente? El Código de Finanzas las reformas, gracias a la nueva ley de reestructuración de las finanzas públicas que se acaba de aprobar, prácticamente lo que está haciendo es, concentrando el poder en el Ministerio de Finanzas, en el ministro, donde toda la política de inversión, ¿no es cierto?, ya queda fuera de un acuerdo incluso que puede darse en la Asamblea Nacional, ¿sí? Estamos un poco destruyendo la democracia en el Ecuador y la discrecionalidad que ahora tiene, ¿ya?, para endeudarse, para las inversiones públicas futuras, ¿no?, las tiene el ministro. Déjeme decirle, y le quiero pedir una reacción a Jaime Gallegos. Estamos conversando con el académico Jaime Gallegos, con una reacción a los anuncios presidenciales de hace minutos. Me escribe mi colega periodista y amigo Andrés Reliche y me dice, a esta hora el ministro de Economía y Finanzas está concediendo una entrevista al canal de televisión Teleamazonas para explicar algunos de los elementos anunciados por el presidente. Me dice Andrés, según el ministro Richard Martínez, sí habrá subsidios cuando sube el petróleo, pero en forma de compensación, no subsidios directos. En el escenario de incremento de precios del petróleo habrá compensaciones, dijo el ministro, para los más pobres. ¿Qué le parece a usted? Pero es que está ratificando lo que estamos conversando, Fabricio. Se elimina el subsidio de la gasolina. Y cuando se pase ese techo, que vamos a ver dónde lo ponen el techo, echa la ley, echa la trampa, se dice vulgarmente, ¿no es cierto? Entonces, el techo, vamos a suponer que el precio del petróleo sobrepase eso. ¿Cómo vamos a utilizar? ¿De dónde vamos a sacar? Porque ahora ya no nos lo dicen. Los ingresos para hacer esas compensaciones. Que lo diga el ministro. Hay que preguntar, los periodistas tienen que preguntar. Una vez que usted tiene precios del petróleo por sobre esa banda y tiene que, entre comillas, subsidiar o focalizar el subsidio a los más pobres, ¿cómo lo va a hacer? ¿Con qué ingresos? ¿Ya? Entonces, lo que hemos hecho, usted sabe perfectamente, estamos en política, pues estamos delegando, botando la pelotita al gobierno de turno, al que viene después, ¿sí? Allá que arregle si elimina o cuánto paga o no de las compensaciones. Es muy bonito decirlo ahora, ¿ya? Porque el precio del petróleo no se va a modificar mucho en un año que no haya recuperación económica mundial. Y el precio del petróleo está atado a la recuperación económica mundial y los grandes expertos dicen que no salimos de esta bache depresivo sino en 2 o 3 años. Ahora, el colega, le cito a otro colega, porque algunos colegas tienen la gentileza de escucharnos, el colega Wilmer Torres, que también nos está siguiendo, me alerta algo que es real y le quiero preguntar a usted. El anuncio termina siendo un anuncio general, es decir, para la gasolina extra y Ecopaís y para el diésel se va a aplicar este sistema de bandas con un piso y con un techo. Me queda claro lo que usted dice, o sea, queda claro que no está claro cómo se va a establecer el piso y el techo, digamos ahí. Correcto. Ya. ¿Qué va a pasar con los transportistas? Por ejemplo, no se establecen, al menos en el anuncio, no hay ningún tipo de excepción para el transporte de carga, no hay ningún tipo de excepción para el transporte público de pasajeros, tanto urbano cuanto intercantonal, interparroquial, interprovincial. Eso podría significar que en algún momento, cuando suban los precios, eventualmente los transportistas también empiecen a pedir elevación de tarifas. Digo, ¿no? Por supuesto, pero vamos analizando. Ahora el transportista puede estar contento, pero si ustedes saben que hay protocolos en el manejo de la pandemia en los semáforos de amarillo y verde, ¿no es cierto?, donde se puede circular, pero usted ya no puede utilizar toda la capacidad instalada del bus para llevar pasajeros. Usted ya no lo puede hacer. ¿Cómo compensaría eso? Bajándole, obviamente, ¿no es cierto?, el precio de los combustibles, ¿ya? Porque directamente no le va a dar dinero, ¿ya? Entonces, el gobierno hace una jugada que yo llamo magistral, porque el problema lo van a rebotar a futuro. Tenemos un año más de gobierno, no estamos en el primer año de gobierno, nos queda solo un año, y esto, digamos así, este efecto, ¿no es cierto?, de prácticamente la liberación de los precios de los combustibles, va a quedar para el siguiente gobierno, ¿ya? Le va a estallar al siguiente gobierno una problemática que usted acaba de decir, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con los pasajes? Estamos encareciendo los costos de transportación de la economía, que para nosotros, una economía, digamos así, menos competitiva que otras,
teníamos una ventaja con los subsidios, ¿ya? Los subsidios también tienen un efecto multiplicador, ¿sí? Pero por supuesto, como eso no se ve dentro de la mentalidad empresarial que se maneja ahora las finanzas públicas, ¿no es cierto? Entonces no se ve eso como una posibilidad de un país que tenga costos de producción bajos de la energía, sino estamos anclando a nivel mundial. Entonces, claro, hablamos de productividad y de competitividad, pero si no estamos trabajando a favor de las variables que significa precisamente reducir esos costos. Ahora, hay otro tema que preocupa que usted ya algo lo exploró. Los costos de movilidad de las personas también se afectan. Correcto. Y se afectan los costos de las personas y de los productos, va a tener una incidencia efectivamente en los precios futuros, ¿sí? Estamos viendo, hoy puede ser pan, mañana es hambre, Fabricio. Claro, así hay una frase que dice, ¿no? Pan para hoy, hambre para mañana, dice la frase. Que vamos para allá. Oye, economista, le quiero pedir una reacción, aunque usted ya lo comentó en un primer momento, pero sí quisiera profundizar. Hay una parte del anuncio inicial del presidente donde dice, en el caso de la función ejecutiva, para cuidar la salud de nuestros funcionarios públicos, evitar aglomeraciones y para generar un ahorro, los servidores pasarán a trabajar 6 horas diarias en lugar de las 8 de hoy y recibirán la remuneración por esas 6 horas, priorizando el teletrabajo. Se exceptúan de esta medida quienes no pueden tener ningún cambio de horario y en su modalidad de trabajo, como el personal que presta servicios de salud, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y el resto de funcionarios de seguridad. ¿Qué le parece a usted esta reducción de la carga horaria que implica también una reducción de la remuneración según el anuncio del presidente? 25%, pues. 25%. Acuérdense que muchos economistas neoliberales, incluso gente representante de las cámaras, estaban pidiendo una reducción neta del 20%. Pues el gobierno no les ha hecho caso al 20%, se ha ido más lejos, es el 25% de la reducción de los salarios prácticamente a todo el sector público. Dice que hacen excepciones también con, no sé si la excepción era educación y salud. Sí, no queda claro aquello. A ver. No queda claro aquello. Dice... Pero en todo caso, estamos hablando de una reducción bastante importante. ¿Qué efecto tiene esto, Fabricio? Si usted reduce el 25%, digamos así, de una masa salarial, llamémosle, de que recibe 7, 8 mil millones de dólares en el Ecuador, ¿ya? El efecto multiplicador, al contrario, o sea, negativo, va a ser gigantesco. O sea, la demanda, fuera que las empresas han dejado de vender, han despedido trabajadores, estamos haciéndole caer más la demanda, le estamos ahogando más a la economía, y no solo, digamos, a futuro, sino ya inmediatamente, porque con su reducción de los salarios, ¿no es cierto?, del sector público, también afectan las compras privadas, y entonces empieza una cadena terrible de caída de la economía por haber reducido los salarios. Claro, el problema no es el gasto, seguimos con esa, perdón que le diga, cantaleta ideológica que es reducción del gasto. ¿Por qué no aumentamos los ingresos? Miren, el sector que no ha sido tocado, ¿no es cierto?, es el sector financiero. Entonces el sector financiero, que ya en medio de las crisis tuvo unas super utilidades, ¿no es cierto? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ecuatorianos, tenemos que reaccionar frente a esto, digamos, tomar conciencia, ¿no es cierto?, de que hay sectores que se benefician con esto. Son las grandes empresas, o sea, los grandes consorcios, ¿ya?, de grupos económicos de este país, que están incluidos en el sector, y el sector financiero está incluido ahí, ¿no es cierto?, los que salen ganando, porque a esos no les toca, no les cobra impuestos, no les pide nada para la pandemia, ¿ya? O sea, no quiere hacer redistribución del ingreso, ¿no es cierto?, ajustándose un poco arriba para salvar los muebles abajo. No lo quiere hacer el gobierno. Ahora, yo le digo, Fabricio, la receta de cualquier gobierno neoliberal siempre ha sido lo mismo, para combatir la pobreza, para aumentar el empleo, medidas neoliberales. ¿Cuándo? Años 80, años 90, ¿a qué nos llevó eso? A la liquidación de la moneda nacional. Ojo, Fabricio, no quiero ser abogado del desastre, insisto, el sector externo de la economía está en serio peligro.
Si usted no va a cuidar el sector externo, que nos estamos descuidando de esta variable, ¿no es cierto? No nos vayan a decir a fin de año, lo siento mucho, el sistema de dolarización no aguanta, ¿ya? Así es que vamos a tener que revisar la dolarización. En el sector externo no se toman ningún tipo de medidas, por ejemplo, salvaguardias o, por ejemplo, algún tema impositivo. ¿No se toma ninguna medida? Exactamente, eso es lo que le estoy diciendo. No hay ningún, digamos así, una medida de política económica. Se deja libre albedrío, digamos, un poco del mercado, ¿no es cierto? Claro, está reducido el mercado de exportaciones, también de importaciones, pero yo puedo aún dejar que salgan divisas, ya que no me ingresan divisas, dejar que salgan las pocas divisas. Debería prohibir, por ejemplo, debería subirse el impuesto a la salida de divisas, por lo menos, también como la reducción salarial, 25%, para ver quién saca dinero de este país a un 25%. Pero es que ya lo hicieron, ya lo hicieron los que podían haberlo hecho, ya lo hicieron. Entonces, esta medida que incluso desde varios foros proponemos, ya llegaría demasiado tarde. Pero bueno, podemos seguir poniendo para que no, para futuro no siga saliendo divisas de este país indiscriminadamente por fuga neta de capital. Es un problema gravísimo. La balanza de pagos, usted dice el arreglo con deuda, pero después tiene que pagar la deuda, ¿ya? Y no tiene nada que ver el pago. Pues si hay una reestructuración a favor del Ecuador, pues muéstrenos las cifras. A mí hay un tema, lo importante es que nos muestren las cifras si hay tal reestructuración. A mí hay un tema que me preocupa en la parte final de este diálogo con Jaime Gallegos. Hay un tema adicional que me preocupa como ciudadano común y corriente, sin ser especialista en economía ni mucho menos. Pero si le reducen el sueldo a los trabajadores, si va a haber la eliminación de algunas empresas públicas, eso va a generar obviamente un desempleo. Seguramente hay empresas que deben cerrar porque probablemente fueron ineficientes, porque no sirven, no funcionan, lo que sea, pero detrás de eso va a haber un efecto económico. Me preocupa el hecho de que con menos ingresos se va a contraer aún más la economía, no va a haber mayor circulante en el mercado, la gente va a dejar de comprar y mantendremos una situación recesiva. ¿Así va a ser, economista? Sí, exactamente. Exactamente. Sobre todo porque en el sector privado también ya nos han reducido los sueldos y nos van a seguir reduciendo desde el sector privado. Yo le digo, desde el sector privado ya nos reducen los sueldos. Pero con la ley que acaban de aprobar va a ser mucho más fácil el manejo, ¿no es cierto?, de los despidos, las contrataciones, ¿no es cierto?, bajo precio de un año. Entonces les voy a ganar 220, ¿ya? Cuando le contrate. Eso es una caída brutal de la demanda. Entonces, si está cayendo la demanda, ya por el sector público, ya por el sector privado, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos reduciendo esa capacidad de recuperación de la economía inmediatamente, ¿ok? Entonces, estamos muy mal, estamos yendo por el camino contrario porque las medidas contra la pandemia a nivel mundial, Fabricio, que es esta señal, son todas las contrarias, ¿ya? Renta básica universal y garantizar, incluso dejar de pagar la deuda externa como lo hace Argentina. Mire, Argentina le ha puesto a los tenedores de la deuda A ver, tenemos algún... Se nos está cortando, se nos está cortando la señal. O no lo aceptan. Lo están aceptando porque lo que está ofreciendo Argentina es más del 1%. O sea, si un financista gana 1%, le están dando 2.3%. Entonces, están felices los inversionistas. Nosotros no podemos sumarnos a esa iniciativa. No nos podemos sentar decir, no les voy a pagar porque tengo una pandemia. Además, el mismísimo Fondo Monetario recomienda que en estos casos de urgencia económica se deje de pagar la deuda externa. Pero mire usted lo que dijo el presidente de la República hoy, y con esto cierro, economista. Pagamos 341 millones de dólares, ahorraremos 1.300 millones, dijo el presidente, y eso permitió que recibamos 1.400 millones de los organismos multilaterales en condiciones muy favorables. Esto dijo el presidente hoy para justificar la decisión de pagar a los tenedores esos 341 millones de dólares.
Fabricio, no fueron 341, fueron más de 700. ¿Ya? Y eso lo dice el Banco Central. Ahora, yo les pongo a decir, ecuatorianos, estamos en un dilema. El mundo, las grandes economías, Estados Unidos, Europa, la mismísima Alemania, ¿no es cierto?, van en contrasentido, van al otro lado. ¿Ya? Estados más fuertes, más institucionalizados, lograr incluso que el sector privado aporte más, ¿ya?, a la pandemia. Eso lo estamos haciendo al revés en el Ecuador. Parece de perogrullo la realidad que estamos viendo en el Ecuador. Es justamente lo que todo el mundo lo está haciendo con sentido común. Nosotros estamos en contra del sentido común mundial. ¿No? Entonces, si dejamos de pagar la deuda externa, evitamos esa salida de divisas, cuidamos la dolarización, le sentamos a los tenedores de la... ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver los papeles, los tenedores de la deuda externa? Si el riesgo país está altísimo y usted no puede endeudarse tan fácilmente, casi imposible, es prácticamente tener un default, ¿ya? No anunciado, tener un riesgo país tan alto. Entonces no es problema, el problema es que el presidente está muy mal asesorado. Y lo que estamos viendo es que son intereses poderosos del Ecuador los que están dirigiendo la economía. Correcto. Economista, gracias por esta primera reacción. Seguramente tendremos una nueva entrevista en el futuro para seguir analizando la situación económica del país. Muy gentil, buenos días. Gracias, Fabricio. Gracias. Jaime Gallegos, académico, analista económico, con una valoración muy crítica sobre las medidas económicas que han sido anunciadas el día de hoy. Recapitulo rápidamente, amable audiencia, lo que anunció a las 7 de la mañana el señor presidente de la República. Empezamos por el tema del empleo. Hay una reducción de 8 a 6 horas de la carga laboral para los servidores públicos. Eso va a implicar una reducción de sus remuneraciones, la remuneración por 6 horas. Priorizando el teletrabajo, ha dicho el presidente, exceptúa de esa medida al personal de salud, policía, fuerzas armadas y el resto de funcionarios de seguridad. Y también habla de un tratamiento especial para educación, tendrán solamente 1 hora de disminución. Ha anunciado la eliminación de empresas públicas 7, ferrocarriles, siembra, medios públicos, crear, Ecuador Estratégico, Correos del Ecuador y la Unidad Nacional de Almacenamiento. Ha anunciado la liquidación de TAME, la eliminación del servicio de contratación de obras y también de inmobiliar. Ha anunciado el cierre de embajadas, el retorno de embajadores y que se quedarán algunas legaciones diplomáticas encargadas con funcionarios de menor rango. También la reducción de las instituciones del Consejo de Seguridad del Estado. Ha hablado también sobre el tema de los combustibles, que tal vez viene a ser el anuncio central, el anuncio que mayor interés junto al tema de la reducción de la carga laboral, la situación de los combustibles. Esto viene a ser la eliminación del subsidio a los combustibles, a la gasolina extra y Ecopaís y al diésel. Termina siendo aquello para aplicar justamente esta liberalización que bien decía Jaime Gallegos y establecer ese sistema de bandas. Pero veamos cómo se aplica el sistema de bandas, cuál va a ser el piso y cuál va a ser el techo. Si se lo va a fijar por ley, por decreto ejecutivo, por acuerdo ministerial, creo que sería importante conocer justamente aquello. Quisiera entender también que la reducción de la gasolina extra está vigente desde hoy. $1.75, cuando hasta ayer costaba 1.85. Me imagino que estará vigente desde hoy en la mañana. Habrá que hacer un monitoreo de lo que pasa en las estaciones de servicio, porque el presidente no dijo desde cuándo estará vigente esa medida. Dice que hoy las gasolineras de todo el Ecuador, los precios de los combustibles habrán bajado. Veamos si es cierto, porque no bajaron cuando bajó el precio del petróleo. Defendió la ley de apoyo humanitario, no dio luces en su anuncio sobre un eventual veto parcial a la ley de apoyo humanitario y a la ley de ordenamiento de las finanzas públicas. Por ahí más o menos un resumen muy ejecutivo del anuncio generado hoy por el presidente de la República. Lo que dice acá uno de nuestros internautas, lo de los medios públicos ya lo anunciaron hace tiempo, hace mucho tiempo. Hoy se vuelve a generar ese anuncio sobre el cierre de la empresa de medios públicos. ¿Eso qué significa? La desaparición de la televisión pública, la desaparición de la radio pública. Quisiéramos conocer mayores detalles. ¿Qué va a pasar con los medios incautados? Que es una suerte de híbrido jurídico, que además no los han podido vender. Se ofreció venderlos 6 meses después de esa incautación en el año 2008 y estamos
19 de mayo del 2020 y los medios incautados siguen en manos del Estado, pero terminan siendo un híbrido porque los trabajadores de los medios incautados no son servidores públicos, son trabajadores privados regidos bajo el Código del Trabajo. Y digo, hablo con conocimiento de causa, porque yo trabajé en TC y conozco justamente la realidad del canal. Así que habrá que ver cómo se instrumentan determinadas medidas. Aquí viene el anuncio inicial, pero digo, otra vez, con el anuncio inicial nos quedamos con hambre de información. Creo yo que después del anuncio se debió haber generado algún tipo de rueda de prensa virtual con las autoridades para esas generalidades, aterrizarlas en particularidades y no establecer entrevistas aisladas en varios medios, porque claro, seguimos con las dudas. Ojalá que en el transcurso del día tengamos mayores elementos de juicio sobre la aplicación de las medidas. Al final del día lo que más nos preocupa, el tema de los combustibles y el tema de los derechos de los trabajadores expresado en la reducción de la carga laboral y la reducción de los salarios. Acá había recibido un mensaje, con esto cierro, un análisis de una servidora pública que me escribe. Un SP7, un servidor público 7 en el gobierno central, recibirá menos $419. Un SP5 recibirá menos $303. Habrá que ver cómo se lo aplica. Queda para la duda. 7:45 en la primera hora.